Buenas noches, bienvenidos a Meditando en el Monte. Es miércoles 9 de agosto, damos gracias a Dios, llegamos a la mitad de esta semana rápidamente por haber iniciado esta semana con un lunes festivo. Damos gloria y honra al Señor todos los miércoles, día de oración y alabanza, de estar en la presencia del Señor. Hace 8 días, la semana pasada, el miércoles anterior, les di un consejo que les voy a dar también hoy. Los miércoles son días de alabanza y oración en la iglesia, todo el día desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, hasta esta hora, sin parar, dando gracias a Dios, alabando en todo momento. Hay alguien orando o dirigiendo la alabanza o leyendo la palabra desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero si usted no puede asistir en algún momento, si puede asistir, puede ir en cualquier momento, pero si definitivamente no puede hacerlo, le aconsejo, le pido que se una en el mismo clamor, en el mismo sentir que se tiene en la iglesia en ese momento, y saque un tiempo en su trabajo, en su hogar, de sus actividades para orar, para clamar a Dios, para pedir que todas nuestras oraciones sean escuchadas y que Dios siga cuidando y guardando de su iglesia. Con eso le voy a invitar a orar y a que hagamos la meditación de esta noche. Señor, te damos gracias por el día de hoy, por llamarnos una vez más, un día más, un miércoles más, a tu presencia, a orarte y a buscarte, Señor, sin detenernos, como lo hacemos cada noche, meditando en tu palabra. Te buscamos sin detenernos, anhelamos conocerte más a ti y necesitamos conocerte más a ti. Señor, en esta noche te pedimos, bendice tu palabra para nosotros. Habla, Señor, a nuestras vidas y a nuestros corazones a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3. El primer libro de Samuel, pues habla de la transición de Samuel. Venimos del libro de los jueces, habla de la transición de Samuel como último juez gobernante, que era como un juez, era como una figura de gobernador, pero también era como un sacerdote, entonces era como un gobernador político, pero también espiritual. Samuel es la última de esas figuras, porque después de Samuel viene el primer rey, y ya se convierte Israel en un reino como tal, en todo el significado de la palabra, y tenemos ese primer libro de Samuel que nos narra esa historia, y en el segundo libro de Samuel vamos a tener la historia del rey David. En uno de los primeros capítulos vamos a hablar de una de esas cosas que vivió el rey David, que muy posiblemente nosotros vivimos también en otra manera, y hablar de cómo Dios nos lleva, nos conduce en la vida. El segundo libro de Samuel, el capítulo 5, y le voy a leer a partir del versículo 1, 2 y 3. Le voy a leer los primeros tres versículos. Dice, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David y le dijeron, Su Majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a Su Majestad, Tú pastorearás mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. Eh, en esta parte de la historia de David es como poder ver hacia adelante y hacia atrás en la vida de David. Cuando nosotros hablamos del rey David y hablamos de lo poderoso que fue la presencia de Dios en la vida del rey David, pues tendríamos primero que preguntarnos cuál David, porque la vida de David tuvo muchas cosas. Probablemente David comienza siendo muy joven en la historia bíblica, siendo un pastor de las ovejas del rebaño de su padre en la guerra contra los filisteos, y termina la historia bíblica con David siendo ya muy anciano después de haber gobernado 40 años Israel. Entonces podemos ver muchas, pero muchas etapas en la vida de David, y no es el mismo David, obviamente, a sus 80 años, cuando está terminando su vida, como 70 años, cuando está terminando su vida, su reinado. No es lo mismo que el joven David a sus 17 años, y no va a ser lo mismo que este David a los 30 años, más o menos 37 años. Todas sus etapas fueron diferentes, y
es difícil para nosotros vernos de esa manera. Normalmente nosotros no nos vemos a nosotros mismos en el momento de la vida en el cual estamos. Pero Dios nos mira tal cual como nosotros miramos a David. Dios nos ve a nosotros y Él puede ver toda esa vida desde niños, desde pequeños hasta ancianos y sus planes en medio de esa vida con nosotros. Cuando David está en Hebrón, que es la historia que leímos, lleva 7 años gobernando en Hebrón. O sea, hace 7 años Saúl se murió. Recuerde que David había recibido promesa de Dios de que iba a ser el siguiente rey en vida de Samuel, del profeta Samuel. Dios había recibido esa promesa de Dios y habían pasado muchas cosas. Él había derrotado a Goliat, de pronto uno de los mejores momentos en la vida de David. Después había sido general del ejército de Saúl, pero después viene uno de los peores momentos en la vida de David, que es cuando Saúl empieza a perseguirlo porque tiene celos, intenta matarlo varias veces y él tiene que huir. El rey David vivió muchísimas cosas para llegar a ver cumplida la promesa de Dios. Y finalmente llega a ser cumplida aquí a través de los ancianos de Israel, 7 años después de la muerte de Saúl, 7 años después de que David está siendo rey, pero solamente sobre la tribu de Judá en Hebrón. 7 años después, en los que probablemente en 7 años él se había preguntado si era verdad, si era cierto lo que le había dicho el profeta Samuel. Posiblemente él se había preguntado muchas otras cosas. Él tuvo un tiempo que vivir entre los filisteos, tuvo un tiempo que cuando estaba huyendo de Saúl, tuvo un tiempo que hacer guerra incluso contra Israel, contra algunas de las tribus de Israel. David vivió muchas etapas en su vida. Y la realidad de la vida es que es así. La vida muchas veces no es como lineal, tampoco es circular. Es una serie de eventos en los cuales estamos caminando para cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Muchas veces no es tan claro como en la vida de David. Posiblemente cuando Saúl le estaba persiguiendo y él estaba escondiéndose en cuevas, posiblemente no era tan claro el propósito, cómo Dios iba a cumplir su propósito en la vida de David. Incluso, como les decía, cuando él estaba así esos 7 años en Hebrón, reinando solamente sobre una tribu, posiblemente tampoco fue tan claro. Pero aquí, en el capítulo 5, vemos el cumplimiento de Dios. Algo que tuvo que pasar tiempo, tuvieron que pasar muchas circunstancias para que David llegara a ser el gran rey que fue posiblemente el mejor rey de Israel con los que después compararían a otros. Nuestra vida es una serie de eventos en los cuales nos estamos moviendo para cumplir el propósito de Dios. No solamente los momentos buenos, los momentos malos, como cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, también estaban moviendo a David a cumplir el propósito de Dios en su vida. Todas las circunstancias por las que pasamos nos están moviendo a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, sean buenas o sean malas. Nosotros solamente nos vemos en el hoy y en el ahora, pero Dios tiene esa capacidad de vernos en el antes y vernos al final de la carrera y ver cómo Dios cumplió sus propósitos en nosotros. Con esa confianza puesta en Dios, yo le voy a invitar a que oremos. Señor, hoy te damos gracias por la vida de David, escrita en tu palabra, en la Biblia, porque nos ayuda, nos impulsa a creer y a confiar en un Dios que está permitiendo procesos en nuestras vidas para cumplir tus propósitos. Señor, que aún los momentos malos y las circunstancias difíciles y adversas nos sigamos moviendo hacia el propósito que tú tienes para nuestra vida. Así como David en sus peores momentos tú estabas con él, estabas ayudando a formar el gran rey que tú prometiste que sería, que tú estés en nuestras dificultades ayudando a formar los hijos de Dios que tú prometiste que seríamos. Señor, confiamos en ti y confiamos en los procesos a través de los cuales tú nos llevas para cumplir tus propósitos en nosotros. Señor, en esta noche te pedimos bendícenos, bendice este resto de semana que queda para nosotros y que tu presencia nos siga llevando de tu mano y acompañándonos. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga, que tengan un buen resto de semana. Hasta luego.